soberanía, un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido. Uno solo, y el que calla otorga. El que calla otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, pondré un solo caso. En Sinaloa, en un retén, fueron asesinados Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, los niños Joniel, Griselda y Juan Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. ¿Qué le van a decir a esas familias? ¿Que fue un error? ¿Que fue un daño colateral? ¿Que qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna, que ha ganado en la visión de este gobierno usurpador la represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas, donde estoy poniendo un solo ejemplo. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo al AMPA si son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república, donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad? Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia, muy, muy larga, pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice Transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero, y lo que era tu casa, ¿no?, ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones, y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay
muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal, cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes, cuántas detenciones sin orden judicial, cuántos allanamientos sin orden judicial, cuántas ejecuciones sin orden judicial, a cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos. Te pregunto también dónde está Diego Fernández de Ceballos, tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto, 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en botica. Tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera, pero son solo las partes visibles. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia, porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo, y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular, mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Lo hace de manera tan sistemática. Es usted de una sevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes como usted gobiernan este país. ¿Usted cree que por el poder que tiene en este momento, por el control que tiene sobre quien usurpa la presidencia de la República, va a poder seguir gozando esa impunidad? No va a ser así. No vamos a descansar hasta que no pague por los crímenes. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. George Orwell con 1984 se quedó corto. Este es un gobierno donde efectivamente todo es al revés y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país, pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel. Gracias.